Bien, volvemos con un tema, María Sol, que es un tema sensible, ¿no? La eutanasia. Vamos a hablar con doña María de Lourdes Maldonado, directora de Dignidad y Derecho, sobre la regulación de la eutanasia en Ecuador, un debate ético y legal en desarrollo. ¿Tú recuerdas, María Sol, que hace pocos meses atrás falleció una de las activistas justamente sobre este tema? Su nombre en este momento no lo recuerdo con precisión. Paola Roldán. Paola Roldán, que ella pedía de tener un problema que muy realmente grave. Una cosa de admirar. Hoy recordamos, pues, por supuesto, su legado, su memoria, el inmenso valor que decidió dar Paola Roldán a la causa de la eutanasia, a la conversación de la eutanasia y a la necesidad de actualizarnos hacia la muerte digna. Así es, tenemos a la señora Maldonado en Zoom, que nos acompaña. Qué placer saludarla. Cuéntenos un poco, doña María de Lourdes, sobre su agremiación o asociación o su colectivo que está justamente luchando por la dignidad y el derecho. ¿Cómo va esto? La Corte Constitucional dio un camino a partir de la lucha que todavía en vida sostenía la señora Roldán, pero aparentemente todavía no se ha cristalizado en el papel del tema. ¿Cómo va esta situación? Buenos días, bienvenida a Radio Centro. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana y un saludo especial a toda su audiencia. Bueno, primero, antes que nada, tenemos que estar claros que nos encontramos en un proceso clave, un proceso crucial en la elaboración del proyecto de ley que regula la eutanasia en el Ecuador como consecuencia justamente de la acción que propuso Paola Roldán para despenalizar la eutanasia y que fue ordenada por la Corte Constitucional. En este sentido, Dignidad y Derecho, que es la organización que yo represento, es un estudio jurídico que trabaja en la defensa de los derechos humanos, pero con fundamento justamente en la dignidad humana y de todas las personas sin distinción. Por eso nosotros desde la organización estamos pidiendo que este proceso de discusión y elaboración del proyecto de ley sea un proceso transparente y bien informado, en el que se analicen con mucha sensatez todos los riesgos médicos, éticos y legales de la eutanasia y que a su vez se establezcan los mecanismos de protección adecuados para evitar exponer, como nosotros lo hemos denunciado, a los más vulnerables, es decir, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad, las personas que sufren enfermedades mentales, los más pobres, quienes no pueden o no tienen los recursos para recibir los cuidados y el acompañamiento médico que es necesario hasta el final de su vida. Sí, buenos días. El pasado 12 de abril, el Ministerio de Salud expidió el reglamento para la aplicación de la eutanasia voluntaria, activa voluntaria y avoluntaria en Ecuador en cumplimiento con la sentencia de la Corte Constitucional. Mi pregunta va por ¿cuántos casos de posible eutanasia están en proceso aquí en Ecuador? Es una información que no la tenemos a la mano. Hemos escuchado únicamente por los medios de comunicación de un caso de una persona que había solicitado acceder a la eutanasia, pero aún no nos han dado los datos oficiales de si existen otras solicitudes para esto. Tenemos que estar claro que la eutanasia no es un derecho como tal. Entonces, es una posibilidad que se ha abierto actualmente para quienes la solicitan voluntariamente, porque en eso es clara la sentencia, que la persona tiene que solicitarla voluntariamente, y para quienes cumplan las condiciones de padecer una enfermedad grave e incurable, que evidentemente se encuentren en una fase terminal y que lo hagan justamente siguiendo los mecanismos que actualmente rigen de acuerdo al reglamento que usted señala, que lo elaboró el Ministerio de Salud, pero que en el futuro lo harán de acuerdo a la ley que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Señora Maldonado, a efectos de profundizar en esta conversación, cuando usted dice sin distinción y también habla sobre la protección a los vulnerables, ¿a qué se refiere? Bueno, tenemos que estar claros que, como le había dicho, la eutanasia pone en riesgo a los más vulnerables, especialmente a quienes no cuentan con los recursos económicos para poder recibir el acompañamiento médico y los cuidados necesarios en la etapa final de la vida. Nosotros hemos denunciado que en el Ecuador solo el 3.5% de la población
reciben los cuidados paliativos necesarios. Fíjese que en el año 2019, por ponerle un ejemplo, en el Ecuador el 67% de las defunciones se trata de personas que requerían cuidados paliativos y probablemente no los recibieron, y eso los lleva a solicitar la eutanasia. Entonces, ese es justamente nuestro reclamo, que a todas las personas, no solamente aquellas que cuenten con los recursos económicos, reciban la atención médica, los cuidados al final de la vida, para que no se vean obligados o forzados a pedir la eutanasia como única alternativa para aliviar su sufrimiento. Tenemos que trabajar como sociedad, como Estado ecuatoriano, para mejorar el sistema de salud, para lograr que a todos los ecuatorianos se nos reconozca el derecho a la salud y el derecho a la vida digna que manda nuestra Constitución, que significa, en el caso concreto de los enfermos terminales, que cuando ya no es posible sanar, se debe cuidar y acompañar. Y el Estado, las familias, la sociedad entera tiene el deber de procurar que todas las personas, sin distinción, reciban estos cuidados y que no sean obligadas o forzadas para solicitar la eutanasia como única medida para aliviar su dolor. Señora Maldonado, comparto sus últimos criterios. Sobre la eutanasia, María Sol, yo la defiendo. Defiendo la eutanasia, obviamente bajo condiciones muy estrictas, como por ejemplo que deba darse ya en caso de una enfermedad absolutamente irreversible, con un pronóstico de muerte a muy corto plazo y que genere además un dolor insoportable para la supervivencia de la persona. Bajo esas condiciones yo estoy a favor de la eutanasia. ¿Por qué? Porque soy creyente y como creyente considero que la vida debe de mantenerse comenzando desde la concepción hasta su muerte natural. Y para mí una persona que entra dentro de este marco muere de manera natural. La eutanasia es solamente una manera de ayudarlo a que eso de ahí venga un poquito más temprano que lo que igual irreversiblemente tiene que venir. Entonces por eso es que para mí la eutanasia no es la interrupción de la vida. Ante la concepción de Dios, ante la visión de Dios que es eterno, no hay fecha en el calendario. Entonces, si una persona que va a morir de cáncer en dos meses, finalmente y con dolores insoportables, se le aplica la eutanasia, da lo mismo que muera 2 meses antes o 2 meses después, porque está muriendo de una causa natural que es el cáncer. Es diferente al suicidio, en donde una persona decide interrumpir su vida en cualquier momento, de la manera que decida, pero ahí sí, digamos que está interrumpiendo su vida. Ahí sí la muerte es a causa de suicidio. La eutanasia no es una causa de muerte, simplemente la aceleración de una muerte natural. Por eso estoy a favor de este concepto de eutanasia, aunque quizás muchas personas que son pro vida, igual que yo, consideren de que estoy equivocado en ese análisis. ¿Ante quién se solicita el tema de la eutanasia y quién lo define? Quizás antes de contestar su pregunta, es importante aclarar un poco los conceptos que acababa de mencionar Alfonso. Y ese es parte del problema que sucede actualmente en el Ecuador, y es que no se ha analizado o no se ha explicado qué es y qué no es eutanasia. Eutanasia concretamente implica darle al enfermo medicación letal o inyectarle una inyección letal justamente para acabar con la vida del paciente. Distinto es, y eso no es eutanasia, y eso tenemos que estar muy claros, el facilitarle al paciente el permitir que la muerte llegue naturalmente. Es decir, hay una distinción entre lo que es la eutanasia, que es matarle al enfermo, a permitir que llegue la muerte de manera natural, es decir, sin darle o ofrecerle al paciente cuidados o tratamientos médicos que lo único que hacen es alargar el procedimiento hasta que la muerte llegue naturalmente. Eso inclusive está sancionado desde la ética médica y se llama encarnecimiento terapéutico, es decir, cuando ya no se le puede sanar al paciente y se le hacen procedimientos médicos únicamente con el objeto de alargar su vida. En esos casos, retirar ese tipo de cuidados, de procedimientos médicos, que lo único que hacen alargar
la vida del paciente, eso no es eutanasia, eso lo permite la ética médica, eso lo permite la ley e incluso está condenado desde la ética médica como encarnizamiento terapéutico. Lo único que no se le puede quitar a la paciente son los cuidados mínimos necesarios, que son hidratación, limpieza y alimentación, siempre que el paciente esté en la condición o en la capacidad de recibir esos acompañamientos. Todo lo demás está permitido, obviamente, con el asesoramiento médico, con los cuidados paliativos para ir aliviando el dolor y sufrimiento. Entonces, es fundamental distinguir estos conceptos para que comprendamos que lo que se pide con la eutanasia es provocar la muerte del paciente a través de una inyección letal o de una medicación letal. Aclarado esto, contesto su pregunta. Actualmente, como les digo, el procedimiento se lleva a través del reglamento del Ministerio de Salud que ordena que la solicitud del paciente se remita a las autoridades máximas en materia de salud para que analicen a través de un comité, de un organismo conformado por el mismo ministerio, por delegados del mismo ministerio, para analizar si se cumplen las condiciones que establece la sentencia para que el paciente proceda o no con la eutanasia. Eso justamente es lo que se está ahora por definir en la Asamblea Nacional. Habrá que ver cuáles son los organismos competentes para atender esta solicitud. Hemos revisado la propuesta de ley de la Defensoría del Pueblo y se habla de crear comités especiales en cada institución médica justamente para que hagan el análisis de las solicitudes de eutanasia. Todo esto es fundamental, seguirlo trabajando, estudiarlo, ver, por ejemplo, que sea un comité en el que esté integrado por psicólogos, por trabajadores sociales, por obviamente las personas que están atendiendo al enfermo, para que ver justamente que no existan presiones, que evidentemente se trate de un enfermo en fase terminal, con una condición insubsanable, en fin, dando todas las garantías para que se trate de una decisión absolutamente informada y que no se exponga, como les digo, a los más vulnerables, a quienes no tienen los recursos económicos para poder acceder a los debidos cuidados de salud, por un lado, y por otro lado tampoco se exponga a personas que se vean presionadas por sus familias, por el mismo Estado, a pedir la eutanasia por resultarles una carga y ya no estar en capacidad de asegurarles justamente estos cuidados. Ha sido el análisis sobre la eutanasia en Ecuador de María de Lourdes Maldonado, directora de Dignidad y Derecho. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y saludos nuevamente para toda su audiencia. Bueno, 9:53. Buen programa el de hoy. Oye, sí, hemos estado recontraeficientes hoy día con el tiempo, ¿ah? Sí, sobre todo tratando temas importantes y el tema eléctrico que lo iniciamos o que lo manejamos, lo debatimos al inicio del programa, que es lo que en este momento más acapara la atención de la ciudadanía, de los oyentes. Más premios al instante con Loto.